comenzar esta tertulia de miércoles 11 de enero de 2023. Estamos con Gabriel Bubiño. Buen día, Gabriel, ¿todo bien? Buen día, Romina. Un placer estar por acá, aunque sea online. La radio siempre es linda. Leonardo Costa, buen día, Neco, ¿todo bien? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Saludos ahí a la audiencia y a los que están ahí en Montevideo. Acá, la que me acompaña, el firme, Leonora Navata. ¿Cómo andas, Leonora? Buen día, muy bien. También aprovechando los fines de semana que han estado preciosos y, bueno, los que no tenemos licencia igual un poquito disfrutamos. Vos sabés que he ido más a la playa este año que no tengo licencia y que voy solamente los fines de semana que cuando de repente voy un tiempo más largo. Ah, mira. Sí. Está bien. No soy muy de la arena y ese tipo de cosas, pero se ve que, no sé. El no tener. Claro. Y Fernanda Spade, ¿cómo anda, Fernanda? ¿Todo bien? ¿Cómo están? La semana que viene ya me sumo ahí al presencial acá, al Team Estudio. Sí, para que no me extrañen. Bueno, buenísimo, te esperamos entonces por acá. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. 5 personas que se desempeñaron en el programa Oportunidad Laboral, conocido como Jornales Solidarios, comenzaron ayer a la tarde una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva ante lo que consideran es una falta de respuesta a sus reclamos por la continuidad de ese mecanismo. El grupo considera demasiado extenso el periodo de espera para el comienzo de la nueva fase del programa, ya definido por el gobierno para el 1 de mayo, con una duración de 6 meses o 1 año. Los trabajadores reclaman poder acceder a los jornales desde el mes de febrero hasta mayo. En un comunicado, estas personas señalan que la huelga de hambre será por tiempo indefinido hasta que el gobierno contemple su situación. En la misiva afirman que el gobierno les soltó la mano y aseguran que el cierre del programa el pasado 31 de diciembre, después de varias extensiones, dejó a 10.000 personas sin trabajo en todo el país. Ayer aquí en Perspectiva, Elena Valle, una de las huelguistas, sostuvo que el tiempo sin trabajar hasta la próxima edición del programa en mayo son vacaciones obligadas y forzadas. Además manifestó, somos gente que quiere trabajar, no somos zánganos. Nosotros lo que queremos, lo que le pedimos al gobierno, lo que queremos es nuestro trabajo, porque nosotros queremos trabajar. No quiero que el gobierno me dé, ni a mí ni a los 10.000 jornales solidarios, que nos den un subsidio o que nos estén bancando. No, pedimos trabajo, ¿entendés? Yo tengo 59 años, como hay personas de 60, 63, 64... que nunca han tenido la posibilidad de tener un trabajo digno en una caja. Los huelguistas se reunieron ayer con el presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Flores, Fernando Echeverría, y autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Al terminar el encuentro decidieron continuar con la medida ya que no obtuvieron la seguridad de que se les otorguen los jornales desde febrero, tal como reclaman. Echeverría, por su parte, ratificó que la nueva edición del programa va a iniciar en mayo. El programa, denominado Oportunidad Laboral, venció el pasado 31 de diciembre. Recordemos, la última extensión se había concretado en octubre del año pasado tras un pedido realizado por el Congreso de Intendentes. La medida implicó un costo de 250 millones de pesos, de los cuales el 75% se cubrió con aportes del Gobierno Nacional y el restante 25% de los gobiernos departamentales. Bueno, ¿cómo vieron esta discusión y esta novedad a propósito de la medida que están tomando los trabajadores? Es una discusión que quizás se reedita cada vez que se estaba por extender el programa, pero bueno, ahora se suma la medida puntual de las propias personas involucradas, algunas de las personas involucradas, ¿verdad? ¿Quién quiere empezar? Y también lo que se suma es como esta ventana que obviamente lo que muestra, digamos, esta ventana me refiero de tiempo donde no va a haber cobertura, donde no va a haber puestos de trabajo en este sistema, que muestra esa necesidad de continuidad laboral, ¿no? Y yo creo que ahí es donde generalmente del Estado hacemos, como país, digamos, hacemos bastante agua en no resolver más que la situación puntual, ¿no? Que la crisis, ¿no? Es decir,
cómo lograr que estas personas busquen otro empleo o consigan otro empleo, es esa la gran dificultad, ¿no? Y a veces parece como un tema menor por la cantidad de puestos de trabajo, pero cuando uno mira el número, pero cada vez que hablamos después de cifras globales y hablamos de cambios o mejoras en el empleo en Uruguay, a veces hablamos de estas cifras o de menos, ¿no? Es decir, generalmente en Uruguay se celebra cuando aumenta la tasa de empleo y a veces estamos hablando de 7.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esta cantidad de empleos que están, de puestos que están en este sistema, es una cantidad que termina siendo significativa también para los índices, ¿no? Digo, porque a veces como que estamos acostumbrados que en economía los números son todos muy grandes, en realidad en términos de empleo las variaciones estas son significativas, y obviamente hablamos también de personas que lo que necesitan, digamos, no solo es un trabajo, sino también es la formalidad de ese trabajo, ¿no? Ayer en la entrevista que se hacía en Perspectiva, la entrevistada lo que hablaba era de que había trabajado prácticamente toda su vida, pero siempre de manera informal, limpiando seguramente en casas de familia, y que no tenía acceso a seguridad social y que veía que se le venía arriba su tiempo de retiro y que no tenía cobertura posterior a eso. Y eso implica trabajadores que tienen que trabajar, trabajadores y trabajadoras que tienen que trabajar en edades avanzadas para poder mantenerse y subsistir, ¿no? Entonces, quizás donde se falla más tiene que ver con esto de estas personas le dan temporal, pero ¿qué va a pasar con ellas después, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos que esas personas requieran la formación que se necesita para el mercado laboral, pero requieran también las oportunidades? Muchas veces en este tipo de soluciones aparecen situaciones de personas que lo que no están es en condiciones de aspirar a un cargo formal. Sí, creo que tenemos un problema con estas personas, pero excede al plan, a los jornales solidarios y a estas, no sé, 10.000, ¿cuántas fue que dijiste? Sí, 10.000 personas. Sí, para cada una de estas 10.000 familias o 10.000 hogares donde este ingreso es parte de un ingreso general, por supuesto que es un drama. Ahora, algunas palabras que decía Gabriel, las hago mías, o sea, no tenemos pensado como país una solución para las personas que no tienen preparación alguna o que llegan a determinada edad y se les hace difícil conseguir trabajo, que no han tenido aportes durante su vida laboral, aportes formales durante su vida laboral, entonces después no pueden acceder a un retiro. Ese drama no es de estas 10.000, es de un montón de personas más en el Uruguay. Y bueno, me parece lo que hablábamos la vez pasada, de que a veces está y muchas veces lo hemos tocado cuando hablamos de la reforma de la seguridad social y demás, y es qué vamos a hacer con todas estas personas y qué vamos a hacer todos en general con nuestros retiros y demás. Con respecto a esto de los jornales solidarios, también hay una cuestión muy uruguaya, y es que las cosas que se hacen por un periodo después se vuelven permanentes. Porque en ese periodo se solucionaron problemas que si bien se hicieron más visibles en ese periodo, ya venían desde antes. Entonces, estas personas no tuvieron el problema del acceso al trabajo o el acceso a la cobertura médica y demás, el seguro de salud, en este periodo. Estas personas seguramente tenían este problema desde mucho antes. Se lo solucionó con los jornales solidarios y pasó lo del tema COVID, pero todas las cosas que aparecen como soluciones puntuales en el Uruguay tienden a quedar como permanentes. Me pregunto que el fondo COVID, que de repente hubo alguna controversia con eso, si se iba a quitar o no, cuando sobre todo en el apoyo que era para ACE, o sea, otro tipo de fondos que aparecieron con la pandemia, otro tipo de ayudas que aparecieron con la pandemia, si van a seguir permanentes o no. O sea, es muy antipático, es muy feo decir, bueno, pero esto era algo puntual y ya estamos viendo que se está haciendo permanente. Sí, pero tenemos que resolver no solamente como país el tema de las personas que no acceden al trabajo, en los otros puntos sí, y ¿no? que no acceden, claro, y que no acceden a la seguridad social en general, y no resolverlos con planes COVID. Pero también tenemos que resolver que cuando hacemos una intervención puntual, sea puntual
y no por estas ineficiencias previas termine siendo general. Neco, Fernanda. Sí, Fernando, sí, voy yo, si no. A ver, el problema de este tipo de personas que accedieron a estos empleos o trabajos solidarios es que no tienen alternativas laborales de ningún tipo. Entonces, el error del programa no es en que existe, el error del programa quizás es cómo hago para intentar reciclar a estas personas y que nuevas ingresen y estas salgan y puedan tener trabajos más permanentes. Ahí está claro que estos programas tienen que ser permanentes. Y una vez que se instalan hay que pensarlos como un modelo de inserción laboral de personas que están despojadas del sistema. O sea, estos son fallas de los sistemas capitalistas que el Estado tiene que hacerse cargo. Y me parece que el error que ha tenido este programa es que tenía una visión de temporalidad. Y ahí algo está claro, que cuando yo doy cualquier tipo de ayuda, subsidios o lo que sea, tienden a ser permanentes. Entonces, yo prefiero este sistema a otros que son simplemente entregas de dinero a cambio de nada. Esto es a cambio de un trabajo. Entonces, me parece que la lógica, más que cuando arranca, esto debería ser parte de un programa integral del gobierno. Es muy poca plata lo que pone el gobierno para lo que en definitiva estamos sacando. Son 10.000 personas que tienen trabajo a cambio de 250 millones de pesos. O sea, no parece... creo que gastamos bastante más como Estado en subsidios, por ejemplo, en la COMAP, en exoneraciones por inversiones para autitos eléctricos. Y para cambiar los muebles de las oficinas a veces, ¿no? Sí, para cambiar los muebles de oficinas que esto. O sea, estamos pagando para autos eléctricos, una locura. Y no pensar en esto. Me parece que el problema acá es que no se cree en este programa. Entonces me parece que lo que hay que hacer es creer en el programa, apostar al programa y hacerlo como algo integral. ¿Por qué decís que no se cree? ¿Por las tareas que se le asignan? Porque Por si creo que en el fondo esto fue... A ver, acá hay una concepción, por eso te decía, en la concepción meramente liberal, yo no creo en estos programas. La gente tiene que ver cómo se oferta y demanda de trabajo, y esto creo que son problemas estructurales. Y por tanto tienen que tener soluciones permanentes del Estado pensando en personas que no acceden a la lógica de oferta y demanda. Sí, pero se abordó como un problema coyuntural, digamos. Empezó siendo así, sí. Pero ese es el error, capaz. 3 años deja de serlo. Sí, ya Yo me va. acuerdo del programa que Cordón Suscribo Cuneta completamente. Achugarri había armado un programa que se llamaba Cordón Cuneta, ¿no? Con esa lógica que a él le gustaba mucho la construcción, el Cordón Cuneta decía, tiene mucha mano de obra. Pero todos esos programas, está claro que hay momentos de transitorio, pero cuando siguen ya a lo largo de los años, tengo que pensarlo como un programa permanente, de continuidad. Y reitero, creo que el Estado gasta muy mal en otras cosas cuando en realidad acá está gastando en trabajo. Yo creo que esto, el COVID, al final de cuentas, que fue una cosa que generó una oportunidad, debiera ser ahora para decir, bueno, ¿cómo hago para que esto sean puertas de entrada y salida y que la gente pueda reciclarse? Porque, sobre todo esta señora que hablaba en la radio de 50 y pico de años, es muy difícil que pueda conseguir otro tipo de trabajo. Fernanda. Sí, yo creo que, a ver, es una situación recontra delicada y es difícil no empatizar con quienes están en esa situación. Pero Eleonora lo mencionaba hoy hace un ratito. Yo entiendo esto que está mencionando Neco de pensar y darle una vuelta al programa, pero también hay que contextualizar el programa cómo se pensó, que también lo mencionaba un poco Gabriel, en su momento y en su contexto. Yo creo que hoy pretender seguir prolongando este tipo de programas así como está, creo que es tapar el sol con un dedo. ¿Y en qué sentido lo digo? No porque no sea positivo y porque no sea una ayuda hoy para quien lo necesita, sino porque de fondo no estamos corrigiendo el problema estructural del desempleo. Yo creo que, en la entrevista creo que fue en Perspectiva, Romina, que no sé si lo hablaron contigo, yo estaba escuchando a una de estas trabajadoras, mencionaron el tema de, por ejemplo, la carencia de formación, que si bien eso dependía de cada municipio, había municipios que sí trabajaron con INEFOP, municipios que no. Bueno, ¿qué herramientas se le dan en forma complementaria con esta oportunidad? Porque, a ver, hay que ser claros, lo que se percibe como retribución
no es un salario del cual, por ejemplo, la gran mayoría de quienes llevaban adelante estos jornales solidarios eran madres, jefas de hogar que llevan adelante una casa sola. Es imposible que con 2, 3 hijos, una madre con 12.000 pesos, 10.000 creo que les quedaban. 10.600 pesos líquidos durante 12 días al mes líquidos que trabajan, ¿no? Exacto, puedan afrontar una vida para sus hijos. Y en ese sentido es lo que digo de que estamos tapando el sol con un dedo, porque los problemas siguen siendo otros. Y los jornales solidarios, si bien vienen a suplir una situación de emergencia, siguen sin darle en la tecla a la solución del problema de fondo. A eso voy yo. Por eso quizá creo que fue Leonora quien decía, bueno, esto de que podía sonar un poco antipático lo de no mantener algo que quizá en su momento fue previsto para una situación de emergencia. Digo, no hay que olvidar en qué contexto se inventó. Nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Digo, creo que tendría que ser pensado como una política pública en sí misma. Y yo saco igual una buena noticia de todo esto, y es cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, que hay gente que no quiere trabajar, y miren la cantidad de gente, quizás hacer una bolsa, un bolsón común para trabajarlo con las empresas de fuente laboral, pero tenemos que crear fuente de trabajo que sea genuina, porque si no, cada 6 meses Romina decía, bueno, esta discusión cada vez que se renuevan los jornales solidarios, estamos afrontando la misma discusión. Pero entonces vos no sos partidaria, Fernanda. La capacidad de generar trabajo genuino, Fernanda. ¿Cómo? Es que es muy difícil para esta gente generar trabajo genuino. Porque, primero por formación, segundo por edad. Yo creo que hay que pensar en Pero trabajo. en realidad el 50% es gente de 18 a 30 años. Pero no podemos combinar eso con una formación. ¿Para qué está todo el mundo está de vuelta y está creando estos programas. El ¿Para qué mundo está actual tiene un problema estructural en el empleo. Sí. Bueno, por eso mismo. Y la solución van a ser jornales solidarios que cada 6 meses se renuevan. Lo que pasa es que nadie está pensando en esto, y el gobierno que está pensando en cortar los subsidios en vez de pensar en un programa. No me parece que vaya por ahí. Lo que pasa es que creo que son cuestiones totalmente por carriles distintos. Lo que pasa es que también hay una cosa, y es que no hay que pensar esto como generación de conocimiento. Esto justamente no es un programa de inserción laboral, es una política social de no los jornales solidarios, lo que debería hacer cualquier Estado y cualquier gobierno. No lo pongamos porque de repente a veces Fernanda piensa que es una crítica a un gobierno puntual. No, es algo que cualquier Estado, cualquier gobierno debería pensar, es cuál es la solución para estas personas que van a seguir existiendo. Estas personas, bueno, está bien, yo creo que no están tan en desacuerdo todos, ¿no? Pero lo que tenés que pensar, y ahí estoy de acuerdo, con Neko, estoy de acuerdo con Neko, y es que tiene que existir una política social que piense en las personas que no tienen posibilidades de tener otros tipos de empleos. Pero a ver, y hay que pensar en esto. Entonces todos coinciden de que habría que de alguna manera mantener el plan, pero reformularlo. ¿Ese es el punto entonces? Pero no es mantener el plan y reformularlo, es empezar a pensar en estos planes como una política permanente. Claro, Neko dice mantenerlo y pensarlo como una política permanente. ¿Fernanda? ¿Qué? Perdón, Romina, simplemente una apreciación. Esto es una política que tiene que ser pensada cómo hacer para, o primera oportunidad o última oportunidad, con reciclaje de las personas, es decir, con una lógica intervencionista que yo no veo en este gobierno. Es simplemente eso. Bien. Porque creo que el punto es ese, ¿no? El gobierno en octubre plantea que va a extender este programa. Entonces, ahí es donde entra la contradicción. Es decir, estamos haciendo un programa de continuidad en el tiempo para dar resolución al problema estructural que planteaba Leonardo, o estamos dando un paliativo en un momento de crisis. Es decir, ese yo creo que es el tema en esta historia, ¿no? Es decir, que no hay una política clara respecto al tema. Es decir, si estamos actuando ante una crisis, obviamente el tema es otro, y ahí la continuidad es importante porque hay personas que quedan en el camino. Si estamos hablando de un tema de resolver un problema estructural, que yo creo que comparto con Leonardo, es que el gobierno no cree que ese sea un camino, de que el Estado intervenga para resolver ese problema estructural. Ahí en realidad precisamos otra cosa, ¿no? Es decir, precisamos
que el programa sea permanente y lo que rote sean las personas a partir de lograr que esas personas salgan del programa, como cualquier programa donde se actúa ante un problema estructural, que no es simplemente rotativo y hagamos sorteo todos los años a ver quién come y quién no come este año, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que hacer es un sorteo, sí, para ingresar gente nueva al programa, pero los que salgan del programa salgan porque consiguieron trabajo, porque consiguieron trabajo auténtico. El tema es, si vos agarrás y lo tomás como un programa que resuelve un paliativo coyuntural a una crisis y lo discontinuás unos meses en el medio, obviamente esto te explota en la cara. Porque la señal que diste es que ibas a darle continuidad, pero metés en el medio unos meses donde no pasa nada. Entonces ahí es donde está el problema. No son personas que se resuelvan simplemente con INEFOM. No es un tema de capacitación. Porque obviamente contratar a una persona que su experiencia es de limpieza, que nunca tuvo formalización en el trabajo, que no te puede presentar un currículum, que no te puede, con 50 y largos años, es complicado que le consigas un trabajo a esa persona. Es complicado que forme parte de algún programa de INEFOP también. También, por supuesto. No es un tema sencillo, porque además Fernanda lo nombraba, muchas de ellas son jefas de hogar que aprovechan esto con 12 días laborales al mes, pero que también tienen que construir el resto de la familia. O sea que si trabajan 8 horas y además tienen que hacer horas de formación, es prácticamente imposible, insostenible, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos situaciones distintas. Una es lo coyuntural, que si se plantea esto como un programa coyuntural, la coyuntura pasó y hay que descontinuarlo, y lo que hay que pensar es en un problema más estructural y de fondo. Con solo derrame está claro que estos problemas no se resuelven. ¿Le quedó algún comentario, Fernanda? No, creo que es reiterativo. ¿No? Y no, me parece que está clarísimo. No sé qué es lo que interpretaron. Lo que yo digo, que esto en sí mismo no es una solución de fondo, que nació ante una emergencia y que obviamente hoy en día no dan la tecla con lo que son. Por eso hablaba de tapar el sol con un dedo. Y hablaba de esto, ¿no? Que si es el programa a sí mismo pelado como está, no implica un cambio ni el ataque al problema de fondo. Me parece clarísimo. También entiendo que si es una política pública y es una política que tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver con empleo, y bueno, que se siente el MIDES y el Ministerio de Trabajo en la misma mesa y que piensen algo en serio. Pero así como está, creo que no dan la tecla. Además, en realidad son las intendencias también quienes manifiestan, quienes pidieron en su momento que esto se siguiera replicando, porque es verdad que a muchas personas les soluciona el día a día, pero creo que como gobierno hay que mirar un poco más allá y hay que pensar más allá del día a día y que esto no sea una cuestión recurrente, como decía Gabriel, creo que fue quien dijo, no puede ser que se dependa de cada 6 meses si salgo o no y cómo se va a desarrollar mi vida según eso. Pero el programa, como está, así no estaría funcionando, porque no fue pensado para esto, fue pensado en una pandemia. Pero sin embargo, el problema es cuando le das la primera continuidad, la segunda continuidad. Sí, está perfecto. Entonces, también creo que si no se le hubiera dado continuidad, también nos estaríamos quejando de la cantidad de gente que se dejó en banda por eso. Yo creo que es bueno para ser positivo, creo que es bueno el programa, creo que hay que repensarlo como una política permanente. No está bien que esté en la OPP, porque la OPP no se dedica a eso, no es su función. Claro. Pero me parece que a partir de esto, quienes sienten más presión son los intendentes del interior, porque son los individuos que conocen al individuo que le está dando el trabajo, que está teniendo el trabajo. Entonces, esa presión, que fueron los que en definitiva también pidieron la renovación, hace que me parece que hay que pensar alguna solución de empleo permanente, o por lo menos que yo sepa cuándo entro, cuánto salgo y qué posibilidades tengo de acceder a otras cosas. Hay muchas posibilidades de incentivar el empleo, con todo lo difícil que es Uruguay para emplear gente, pero me parece que tiene que ser pensado como un programa permanente. No a esto de decir continúo sin un sentido, yo en eso estoy de acuerdo, creo que hay que continuar con un sentido. Y ese sentido está en que alguien tiene que tomar el liderazgo de esto. Algún ministerio, me refiero, no a personas. Sí. Y también esto de que es claro. Las señales contradictorias, ¿no?
No, hay una cosa que también parece bastante clara y es que estas continuidades o renovaciones y qué sé yo, también hay mucha, no sé si presión, pero sí mucho trabajo de las intendencias del interior que les va bastante en estos programas y como decía Leonardo, son gente que ves todos los días, es mucho más difícil cuando ya no es anónimo. Es difícil siempre, pero cuando ya no es anónimo, imagino que es peor, y sobre todo para quienes hacen esa política del mano a mano y del día a día en el interior. Y a lo mejor que se haya continuado no pueda tener que ver más con eso que con creer en este programa o repensarlo más. Tengo varios mensajes de los oyentes. Evidentemente es un tema que engancha mucho y que se da para una discusión profunda, ¿no? Uno de los mensajes, Gabriel en este caso, dice: entiendo que se perdió una oportunidad al no dar instrucción a los participantes. Ejemplo, destinar media hora de jornada los sábados a la formación, como manejo de motosierra, manejo de bordeadora, iniciación en la construcción, cocina, repostería, cómo hacer una mini empresa, abrir una gomería. Con estas herramientas y referencias pueden quedar en carrera, dice él. No quiere decir que en algunos lados, lo que decíamos, ¿no? Que alguno de los participantes no haya recibido instrucciones de este tipo, o sea, que no haya sido capacitado, mejor dicho, pero claramente no fue o no es una línea general, ¿no? Que se aplique en todo el programa como tal. Y no era el objetivo del programa tampoco. O sea, tampoco se le podemos reclamar algo al programa claro. que el programa no lo tenía previsto. No nos pongamos nosotros ahora tampoco, bueno, sí, queremos que en todos estos lugares capaciten. No era el objetivo. Estaría buenísimo que cuando lo repensemos y lo sigamos, o sigamos con otra cosa, otro tipo de programa, sí se repiense eso, pero no le pidamos a peras al olmo.